Hola amigos, esta es la segunda parte del garaje de ciencia ficción que empezamos con la nave Scratch. ¡Adelante vídeo! Lo primero es vaciar las cajas de objetos y trastos que voy acaparando. Restos de maquetas rotas y de juguetes conformarán la estructura general del diorama, con una disposición en diagonal como hago casi siempre. Una plancha de EDM sirve de base y todos los elementos los pego con cianocrilato. Tapo la carcasa de este edificio de Micro Machines con una parte de enchufe en desuso. Un pozo del tren de aterrizaje de alguna nave vieja y otros elementos me ayudan a dar más volúmenes. Incluso una pequeña plancha de cobre es buena para enriquecer el conjunto. Ahora coloco la cubierta de un viejo blindado en ángulo con la ayuda de una escuadra. Voy pegando varios elementos de la caja de sobras, como esta pieza de robot. En la parte delantera añado restos de carros a 1,72. Con partes de un mechero y un tapón de superglue fabrico una pieza que no sé muy bien qué es, pero queda muy chula en el tejado. Ahora el tapón es naranja, pero luego lo cambiaré por uno blanco para poder pintarlo mejor. Añado más y más piezas con cierta armonía para llenar toda la superficie de paneles. Los trozos de mechero y las bridas aportan detalle y mantienen la escala. A menudo utilizo bridas en mis dioramas de ciencia ficción, ya que tienen una textura regular muy interesante, son baratas y fáciles de cortar. Utilizo restos de matrices para hacer chimeneas, tubos y otros elementos. Una la coloco como si fuera una especie de puente. Para fijarla hago dos agujeros con el taladro. Los pequeños trozos de matriz los limo para aplanarlos y los coloco de forma estratégica en el tejado. Otros me sirven para tapar agujeros en alguna pieza y simular tuberías. Coloco esta pieza que no sé qué es como elemento vertical y punto de fuga del diorama. Esta pieza cilíndrica, que solo los más frikis sabréis qué es, me encaja perfectamente en el agujero. Si alguno sabe lo que es, dejadlo en los comentarios. Meto un poco de putty en un bote de cristal y lo disuelvo con acetona. Con esta mezcla cubrimos toda la base creando una textura irregular. También aprovecho para tapar los huecos de las juntas entre piezas. Ya tengo el diorama listo para pintar. Comienzo con una imprimación a aerógrafo en negro de Vallejo. Luego doy luces con gris claro, también de imprimación de Vallejo, aplicado de manera paralela al diorama. Esto ayuda a resaltar los volúmenes y los paneles. Acabo dando la máxima luz con blanco y creando irregularidades en la base con líneas finas y desordenadas. Una vez seca la imprimación, empiezo a pintar con un tono gris claro de Vallejo. Algunas pequeñas zonas las hago en un gris medio. Con una plantilla marco líneas en el suelo para dar la sensación de diferentes paneles. Ahora pinto los tubos a pincel con negro. Con un gris muy claro pinto los pequeños detalles.
Aparte del gris voy a aplicar otros colores, como un verde oliva en algunas zonas. Al verde le hago sus correspondientes luces con un tono más claro. Otras partes las pinto con ocres amarillentos. Y también les hago su correspondiente subida de luz. Con metalizados de acá pinto algunas zonas. Y en el palo de la esquina hago un pincel seco, así como en otras zonas pintadas en negro. Esto lo hago para enfatizar su acabado metálico. Ahora voy a hacer un lavado en el suelo para aumentar su suciedad. Primero lo mojo con agua para que fluya bien el color. Ahora aplico el lavado en acrílico marrón de forma irregular. Retiro el exceso con una servilleta de papel. Un microchipping con rotulador no puede faltar. Y luego unos chorretones y óxidos con lápiz acuarelable. Un amarillo canario es ideal para la estructura rectangular de la esquina. Y también para detalles puntuales. Algún detalle lo pinto en blanco. Ahora barnizo todo el conjunto con Future y espero 24 horas. Utilizo unos viejos transfers de Berlinder que quedan perfectos sobre superficies planas. Para aplicarlos se necesita un poco de celo para que no se muevan. Con un lápiz blando froto el número hasta traspasarlo a la superficie. Aprovechando que nos hemos comprado una cortadora láser, voy a realizar unas plantillas. Unas las utilizaré para el suelo y otras para la pared. Con pegamento en spray reposicionable las coloco en la superficie del diorama. Pinto los motivos con un pincel duro para que quede irregular. Algunas partes las hago en amarillo. Ahora coloco calcas de un viejo avión japonés y otro británico. Y luego barnizo todo el conjunto con Future para proteger. Espero 24 horas. Pinto el tapón de superglue blanco del techo con lacas de bombillas de color verde transparente. Para terminar le doy a todo el conjunto unos lavados en gris Panzer. Y también de forma puntual unos con color Africa Corps. Llegados a este punto me doy cuenta que le falta algún detalle para que parezca más un garaje. Decido colocarles unos cables de electricidad de diferentes grosores y color para que parezcan mangueras. Este tipo de dioramas se basa mucho en la improvisación y a veces tenemos que estar recolocando algunas piezas o cambiándolas, como es el caso de esta boquilla. Voy a colocarle unas figuras a escala 1:72 que ya tengo pintadas. En este caso se trata de unos pilotos y unos mecánicos de los años 80 de la OTAN de Italeri. Una vez colocadas las figuras todo cobra sentido y se percibe la auténtica escala de la escena. La verdad es que el diorama ha sido muy entretenido de realizar. Si os gustan este tipo de vídeos de cosas hechas a scratch o como dicen en inglés kit bashing, dejádmelo saber en los comentarios. En la parte trasera he colocado un mini diorama secreto con un piloto y un simpático perrito.
Si os ha gustado, dadle a like y compartid y comentad. Un abrazo y hasta pronto.